Curiosidad, ¿por qué? Porque tenía la rola en un programa. Cuando se empiece a desarmar, todo puedo sentir, se va a escuchar. Siempre, siempre va a avisar. Solo lo tendré que admirar. Se va bajando la ilusión cuando parece todo va a acabar. Parece todo va a callar. Si hablo, aún no vayas a descansar. Sácame de dudas, todo sigue allí aunque estés a oscuras. Estás cayendo y no te alcanzo. La falsa dulzura. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Empezamos ya listos para comenzar. Irreverente Audio, episodio 31, si la memoria no me traiciona. Estamos con Juan Carlos Álvarez y con Filiberto Delgado. Vamos a estar hablando un poco de culturas prehispánicas. Así que gracias por acompañarnos y en un momentito les pongo a las estrellas del show el señor Jorge Alberto Contreras, que yo pensé que se iba a venir disfrazado de Darth Vader de Obsidiana, pero no pudo. Y Iván Alvarado también, ya súper conocidos, los podcasteros más famosos de este podcast. En un momentito empezamos. Juan, Filiberto, gracias por aceptar nuestra Gracias por la invitación. invitación. El Conan ahora sí viene más relajado. Oh, sí, claro. Vamos a... ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo han estado en esta pandemia? ¿Han estado encerrados, trabajando? ¿Qué onda? Encerrados, trabajando y pues tratando de sobrevivir a aquellas costumbres. ¿Verdad? Bueno, el tema de ahora es muy importante para nosotros que somos mexicanos, debería ser muy importante y a ver si nos enseña qué tan ignorantes somos el Conan y yo. Vamos a hablar un poco de culturas prehispánicas, pero más enfocado más en lo que son los aztecas, mayas y todo eso, ¿no? Toltecas. De hecho, sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez. Gracias por la invitación. Acércate, compadre. Sí, yo creo que un poquitito más enfocado a lo que son las culturas nahuas, lo que los estudiosos llaman de las culturas mesoamericanas. Un poquitito más enfocado a eso porque, pues, o sea, hablar de mayas, de zapotecas en tan poquito tiempo y o sea, es un tema bastante ¿Cuál extenso. fue la primera cultura que fue, vamos a decir, un superpoder? ¿Fueron los mayas? ¿O hubo antes los toltecas? Bueno, primero que nada, los nahuas, o lo que es la cultura nahua, pertenece a una de las 6 culturas madre, que entre ellas están los de Mesopotamia o mesopotámicos, los egipcios. Ok. Después está la cultura china, que floreció en el Río Amarillo. Después está la cultura india. Ok. Después viene el anáhuac y después viene el Tahuantinsuyo. Ok. Los mesopotámicos y los egipcios florecieron más o menos en el siglo 10.000 a.C. Ok. Ya los nahuas, los chinos y los indios y el Tahuantinsuyo fueron en el 6.000 más o menos antes de Cristo. Esa última que abarcaba qué lugares, ¿cómo es la...? El Tahuantinsuyo es de Nicaragua hacia abajo, que vendrían siendo los incas, okay. algo así. Sí. Okay. Uh-huh. Se podría decir que esas son las 6 culturas madre. De ahí parten las demás culturas. Se les llama culturas madre porque son culturas que crearon un sistema de alimentación, de educación, de una salud. Civilización más. Ajá, pero, o sea, sin influencia de otras culturas. Sí, ahí está la clave, compadre. Y más que nada que crearon una filosofía para trascender el problema ontológico que todos tenemos, que es el ser, de dónde soy, de dónde y hacia dónde voy y cuál es mi propósito aquí en la Tierra. Entonces se podría decir que así es como se define una cultura madre. Ok. Pero regresando a lo que te pregunté, ¿cuál fue la primera supercultura, si se puede decir, de prehispánica? ¿Quién fue? ¿Fueron los toltecas o los mayas? No, de hecho, los primeros fueron los olmecas. Olmecas, Ajá. ok. Bueno, se cree que las investigaciones dicen que las primeras culturas empezaron a florecer en el siglo 6000 a.C., Ok. que es cuando se crea, se podría decir, que el maíz.
Ok. Después de ahí pasan más o menos como 4 siglos y empieza a florecer la cultura olmeca en el año más o menos 1500 en lo que es Veracruz y Tabasco. Ok. Hay que tener en cuenta que fueron 4500 años más o menos que tuvo que haber un desarrollo para que la cultura olmeca pudiera florecer. O sea, Ok. primero tuvieron que crear, como les dije, un sistema alimentario, un sistema de salud, un Educación. sistema de educación Ok. y un sistema de gobierno. Entonces se podría decir que la primera cultura, la cultura madre, es la cultura olmeca. ¿Y se sabe cómo desaparecieron o también como los mayas que hoy en día? Bueno, eso O ya... hay varias teorías de Lo que pasa es que, bueno, el periodo desde la aparición de la cultura madre de los olmecas? Ok. que es más o menos en el 1500, hasta la invasión de los españoles o de los hombres de Castilla. 1500 antes de Cristo. Sí, o sea, estamos hablando de 7500 años. Wow. O sea, Te estaba comentando hace rato que en el libro de Azteca, ¿no? Ajá. Ahí no, hablan que los toltecas eran los que... lo que pasa es, bueno, aquí hay que tocar un punto bien importante. A ver. La mayoría piensa que los toltecas fue una cultura como la cultura zapoteca, como la cultura maya. No, los toltecas era un grado de conocimiento que tenían las personas cultas en el Anáhuac. De hecho, a la filosofía del Anáhuac se le llama Toltecayotl, que se podría definir como el arte de vivir en equilibrio. Oh, wow. Entonces es un estado, un tolteca. No es, Sí. no es una cultura, no fue... no. Ah. De hecho, bueno, se conoce que está Tula, ¿no? Tula Hidalgo. Ahí lo Ajá. mencionan mucho en ese libro. Pero todas las ciudades importantes se llamarían Tulas o Toyán, que vendrían a ser los centros de investigación, como por ejemplo Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá. O sea, contando lo que son las culturas que florecieron en el clásico, que es que es cuando se da el mayor esplendor de las culturas nahuas. Filiberto, ¿coincides o quieres crear una línea de tiempo si tienes... No, bueno, yo creo que así nos han enseñado. Obviamente, una de las cosas que yo he ido en contra es en la forma oficial que se nos ha enseñado. Muy bien. Por ejemplo, se nos habla de edades, se nos habla de decaimiento de una cultura, desaparición de una cultura. Para mí son formas muy automáticas, muy modernas, basadas en un mundo moderno, de ver la historia de estas grandes culturas. Cuando hablamos de tiempos, los indígenas Hopi de aquí estaban peleando por unos restos de sus ancestros. Y ellos peleaban porque decían, ahí está mi abuelo. Y decían, no, estos huesos tienen tantos miles de años. No tienen tantos miles de años. Mi abuelo murió hace tantos años. O sea, ¿de qué estás hablando? Y bueno, en sí yo realmente no soy muy partícipe de la historia oficial, ¿no? Mis conocimientos los baso en análisis de lo que he escuchado de los viejos, de los buenos escritores, de los hombres de tradición, leyendo también, ¿no? Pero realmente creo que nosotros tenemos en nuestro ADN todavía el conocimiento, más que nada, para redescubrirnos quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y sin duda que esas culturas tienen testimonios de todo tipo, tanto arquitectónicos como conocimientos que todavía persisten hasta hoy en día, como idiomas, formas de gobierno, formas de vivir en comunidad. Todavía es una herencia que tenemos después de todos esos años de desarrollo de las culturas. Ok. ¿Tienes algo que decir, compadre? Sí, pero se me olvidó. No manches, güey. Broma. Entonces dices que no crees en lo que nos han enseñado. Entonces, sí existieron los aztecas, sí hubo una cultura azteca, sí hubo a lo maya o simplemente fueron pequeñas tribus. No, o sea, fueron
Sin duda, estos fueron organizaciones, fueron culturas grandísimas. Lo Ok. que yo no creo es en el sistema que nos enseñan la historia. Ok. Por ejemplo, la otra vez escuché a un historiador Ok. hablando que los mayas se habían terminado su cultura porque había muchos vicios en su cultura. Ya nada más faltaba que dijeran había un chapo también ahí, ¿no? Y se agarraban a trancazos, ¿no? Pues hay muchas veces que estas personas que hacen la historia es gente que viven en un escritorio, Mm. no van al campo. Por ejemplo, todavía queda gran parte de gente de campo, de los pueblos chicos, de allá donde el aire canta, que todavía tienen ese conocimiento, un conocimiento que ha trascendido de generación en generación. Pero ellos no buscan la historia, la interpretan a su forma de vida que llevan, ¿no? Su forma de vivir. Por ejemplo, nosotros aquí estamos hasta con aire acondicionado y toda la cosa. Sí. Cuando vamos al campo es otra realidad la Sí, que claro. se vive. Claro, claro. La realidad moldea el pensamiento de una persona, de un pueblo, de una comunidad. Mm. Y eso es a lo que ahí debe de ir el historiador. Entonces, bueno, yo siempre fui un aficionado a la historia, pero después había una historia que me la metía a fuerzas, tenía que aprendérmela así. Una de las historias fue de una religión absoluta, Sí. la Biblia. Yo dije, carajo, pero en la Biblia no se mencionan los mexicas, no se mencionan los purépechas, no se mencionan los incas. ¿Tengo que creer en eso? Pues como que no. No, ya sé de dónde vienes, ya sé por dónde vas más o menos. Entonces, así como hay eso, yo pienso que también hay la historia se edita, se escribe en aulas con maestros, estudiantes, con un sistema muy moderno de ver la realidad de esas personas. Entonces, pienso que, como dije antes, creo que yendo a visitarlos, a los que todavía existen, creo que se pueden atar cabos todavía. Mm. Bueno, sí, en eso parte de cualquier, de todas las historias, de todas las culturas, la información que te dan después de tanto tiempo, los primeros que empezaron hasta la Biblia, no se escribió en ese tiempo, fueron que 300 años después, creo, bueno, no estoy El Nuevo seguro. Testamento, ¿no? Hablas. No estoy seguro, ya se me olvidó. Pero bueno, entonces Pinche toda Conan. parte de historia es lo mismo. Mi maestro de historia decía es que la historia la escribe el vencedor. Y creo que tenía mucha lógica, porque si el que murió, obvio no iba a poder decir nada, pero el que venció lo pudo haber matado por la espalda, pero no lo va a decir porque él está escribiendo su historia. Entonces, de lo que hay, haciendo una línea de tiempo, como dices que los olmecas en México, tengo una duda. ¿Qué es Mesoamérica? Si lo identificas, ¿qué parte abarca? ¿Por qué Mesoamérica? Aparta, bueno, Mesoamérica abarca desde, por ejemplo, diríamos como desde San Luis Potosí hacia abajo, que fueron las culturas que alcanzaron más desarrollo. Están entre ellos los purépechas, están entre ellos los ochicalcas, están entre ellos los mexicas o aztecas, que hay una diferencia entre mexica y azteca. ¿Pero hasta dónde? Hasta Nicaragua, que Nicaragua significa Nicanahuac, que significa donde termina el Anahuac. Entonces, desde ahí es considerado Mesoamérica, que igual es una visión muy colonialista, como dice. O sea, porque Mesoamérica viene de Mesopotamia. Exacto. Que Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, que fue donde florecieron los asirios, entre el río Tigris y entre el río Éufrates. Entonces de ahí viene el término Mesoamérica. Y de San Luis Potosí hacia arriba ya se les llamaba Aridoamérica, que fueron donde continuaron, por llamarlo así, tribus nómadas. O sea, que no se sedentarizaron, no crearon un sistema de gobierno, ni crearon una cosmovisión o qué había más allá. No se preguntaron qué había más allá, se podría decir. Solo vivían en comuna. Algo así. Sí. La verdad, mira, como te dije hace rato, la historia de lo que es el continente es grandísima. Bien amplia. Sí. Y abarcarlo en una hora, y como le dije a Filiberto, abarcarlo todo en un... No, pero puede ser un 3, 4 podcasts, no tiene que ser uno.
Sí. Ok, quieren enfocar más en eso de... El principio, ¿no? En México, Olmecas. Bueno, por o ejemplo, algo. yo que nací en el Estado de México y que nací en Ecatepec, Ok. a mí me interesaron un poquitito más, o sea, lo que fueron las culturas. Por ejemplo, ¿quién no ha crecido con el orgullo de ser un guerrero azteca, un guerrero mexica? Y como dice el señor Filiberto, o sea, aquí hay un error porque te meten una historia que la escriben los que vencieron. Y, o sea, crecemos con ese orgullo cuando la mayoría de los mexicanos no sabemos ni siquiera qué significa México. Entonces, desde ahí hay Ombligo como... de la luna, ¿no? Ay, Entonces- güey, si estudiaste. No, 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 no. No, porque lo que te estaba comentando, que el único libro que leí fue El Azteca, Otoño Azteca y Sangre Azteca. Sí, De ahí ves documentales y ves esto, pero no, de estudiar no. donde el héroe es Tlilectlimixtli, ¿no? Nubia oscura. La oscura, ándale. ¿Están buenos? ¿Has leído esos libros? No, hace mucho que no leo. Es como una, Se nota. una novela. ¿Usted lo leyó? Novela Sí. media psicodélica, media. Bueno, o sea, como que sí te remonta a la manera en que Gary Jenkins te describe lo que era lo que era la vida ahí en Tenochtitlan. Pero, por ejemplo, O sea, este escritor, como él comenta, es alguien que fue al campo a tener la referencia histórica real o se basó en investigaciones, bueno, no sé si lo pudo haber mira, puesto por ahí de que, por ejemplo, nosotros, el conocimiento que podemos tener, o el que tengo yo, es a lo mejor veo algunos videos o leí algún libro, pero para mí no me consta nada. Ajá. O sea, son historiadores. Cuando te basas en la historia, sí prestan mucha atención en si es gente que va a hace trabajo de campo para saber si es más o menos una realidad. mira, de él no sé, pero te puedo nombrar a varios que, por ejemplo, está el señor Miguel León Portilla, que Ok. que es un nahuatlato, o sea, él hablaba el náhuatl. Él aprendió náhuatl, escribió, yo de él solo he leído 2 libros, que es Filosofía náhuatl y Muy La visión de los recomendable. vencidos. Muy recomendable. Ajá, Ok. los 2. De Miguel León él- Portilla. Miguel León Portilla. Está otra, que se llama Laurette Sejourné. Ella es francesa, si no me, es francesa, no sé, por ahí me puedo equivocar. Ella escribió varios libros acerca de lo que fue la cultura teotihuacana. De ella, pues he leído nada más Pensamiento y religión en el México antiguo. O sea, porque son libros que no puedes analizarlos en una sola leída. Tienes que, bueno, para los que no podemos viajar, yo creo que los libros son como que una manera de transportarte a ese universo y tratar de entenderlo y tener un poquitito más de la visión de lo que fueron nuestros abuelos para tratar de recuperar esa memoria histórica que trataron de mutilar. Bueno, en el libro de ese que te digo de Azteca mencionan que Teotihuacán fue creado, que era ciudad de gigantes, decían algo así, ¿no? Que fue creado por gigantes. Bueno, lo que ¿A pasa, qué se refieren, güey? lo que pasa es que, mira, cuando los aztecas, porque antes de llegar a lo que es ahorita el centro de México, Sí, se llamaban aztecas, Sí, que bueno, ¿qué quiere decir tierra de garzas o lugar donde hay garzas? ok. Ya después de que llegan y se instalan en lo que es el río, el lago de Texcoco, se llaman mexicas, que fueron, como les dije, con las reformas de... A mí me llamó la de Tla- atención, de entre la Tlacaello. semana me vieron el mensaje, mexicas lo escribías con SH, ¿es Sí. lo correcto? Sí, Bueno, yo creo que ahí, bueno, pues sí hay una genuflexión del idioma. Y el náhuatl, hay ya una academia, hay gente que escribe náhuatl. Y bueno, así se ha quedado, ¿no? Con SH. Así Yo es. tenía la que era con X. sí. Tenía esa Pero idea. lo que pasa es que los españoles le llamaron México porque ellos no pueden pronunciar la sh. Entonces, Sí, además también, disculpa. no, Además otra cosa es de que es México, porque casi todas las culturas de este país no pronunciaban muy bien la O, sino más bien era como OU, México. Así lo pronunciaban Sí. los mexicas o los aztecas. Sí, y bueno, es como una herencia que tenemos, porque, por ejemplo, hay muchos campesinos que en vez de decir poeta, dicen poeta. Es todavía el conocimiento que tenemos
la forma de hablar que viene trascendiendo. ¿Cuál fue su interés en aprender o tener un poco más de conocimiento? Por ejemplo, ahorita estamos dando cuentas, por ejemplo, de Pero esto no que me estás contestó comentando. la pregunta, compadre. ¿Cuál? Lo de lo Teotihuacán. Bueno, la cultura teotihuacana floreció, se podría decir que en el siglo... Pero eso fue mucho antes de los aztecas. Sí, estamos hablando que ellos florecieron en el siglo II antes de Cristo, o sea, 200 años antes de nuestra era. Ok. Entonces, cuando llegan los aztecas, ahí ven que hay grandes pirámides Sí. y lo que ellos piensan es que esa ciudad era ciudad de gigantes y que ahí era donde se había creado la humanidad, que iba a habitar el quinto sol, que es el que ahora habitamos, que se llama el Nahuiolín. Entonces, no sabían exactamente ni siquiera cómo se llamaban. Fueron los aztecas los que, los que le pusieron Teotihuacán, que significa lugar donde el hombre se endiosa o lugar donde el hombre se hace Dios o la ciudad de los dioses. Pero para cuando llegan los aztecas, Ya había estaba. hasta los mayas, ¿no? Sí, No, eso pasó mucho antes. sí, de hecho, Por eso. los mayas, los mexicas y lo que fue la ciudad de Monte Albán, los zapotecas florecieron, se podría decir que del siglo II al siglo 850, fueron casi 1500 años de esplendor, que eso es a lo que se le llama la época clásica, que Ok. es el esplendor de la cultura náhuatl. ¿Y los aztecas de qué año fue, güey? Se me olvidó. Los aztecas llegan al Valle de México en el año de 1325 y se acaba su reinado en 1519, que es cuando llegan los españoles. O sea, estamos hablando de 196 años. ¿Y en 196 se hicieron todo eso, güey? Y fíjate, hay un dato bien interesante. A ver. Cuando los mexicas o cuando los aztecas llegan al Valle de México, ellos no hablaban náhuatl. ¿Qué hablaban? No se sabe qué lengua hablaban. Los mexicas, bueno, los aztecas llegan a cultivarse o a culturizarse en el Valle de México, porque ellos fueron, bueno, hay varias teorías. Esa leyenda urbana que caminan hasta sí. que vean el águila en el... ¿Es leyenda o...? Pues fueron parte de las reformas que hizo Tlacaelel cuando la cultura azteca o mexica toma el control de lo que es el centro de México. Porque cuando ellos llegaron ya había bastantes culturas ahí. Estaban los tepanecas, estaban los ochimilcas, estaban los chalcas. De hecho, cuando bueno, por lo poquito que yo he leído, cuando llegan los mexicas, ahí estaba un rey que se llamaba Tezosomoc, que Antonio Guadarrama Collado tiene una línea de una serie de libros que se llama Grandes Tatuanis del México Antiguo, que pone a Tezosomoc como se podría decir como que el que inició la cultura en el Valle de México. Entonces, sí, ya estaba fundada Teotihuacán. Los mexicas fue la última tribu que llegó al Valle de México, según de Aztlán, pero también hay otros que dicen que salió de Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. ¿Se sabe dónde estaba Aztlán, güey? No. No. No, He no, leído no. por ahí que dicen que estaba por allá por Pacífico, ¿no? Por allá, por aquel lado. Por Nayarit. California, Nayarit. Bueno, sí. en Nayarit hay una isla que sí se llama. Y hay otros que dicen que es Valle de Santiago, porque ahí están 7 luminarias, que es Sí, Chicomostoc, Chicome, 7 volcanes. ¿Dónde está ese? Valle de Santiago está en Guanajuato. el sur de Guanajuato, norte de Michoacán. Y hay por ahí, por el 97, descubrieron un lugar muy parecido, con las mismas características, en Colorado, norte de Colorado. De hecho hay pirámides escondidas acá de este lado Sí, también. sí, hay en Mississippi y pirámides mayas. ¿Sabías eso, todas. Conan? ¿No? Han encontrado pirámides de este lado, güey, nada más que... Ya que te cuelgan, una vez fui a Mississippi, güey, y no sé cómo la libré. Y tenía referencias históricas de que, pues, no es un lugar muy amable con la gente morena. Y fui a hacer algún trabajo. ¿Qué andabas y haciendo sí allá, estaba compadre? rara. Porque trabajaba en Nueva Orleans y me mandaron, y yo de pendejo agarré la camioneta y dije, ¿dónde es? Yo voy. Hasta después que escuché algunas historias que... Y sí, la gente era bien rara. Puro blanco y sí, se me quedaba viendo medio raro, pero yo no lo entendí. O sea, como, güey, soy el Conan, me vale madre. Hasta que regresé y ya dije, no me vuelvas a mandar a Mississippi. Sobre todo ese lugar donde fui, no recuerdo ahorita el nombre, solo fui una vez. Y bueno, fui 2 veces, pero la otra fui con el equipo de trabajo, así que me sentía un poco más seguro y ya no paramos en una gasolinera, nada, fuimos al trabajo y regresamos.
Eso se me sí, pero no sabía que había vestigios mayas Sí. o ruinas. No mayas, güey. Es Es en- simplemente pirámides. Cahokia. ¿En serio? Cahokia, Mississippi. Cahokia es una palabra maya también. Eso no lo sabía. Y bueno, Mississippi es conocer el otro Estados Unidos seguramente, ¿no? Del que no se Oye, habla. por eso cuando estos pendejos que te dicen, vete de donde regresaste, compare. Pues si estudias mi DNA, ¿de dónde crees que vengo, compadre? Claro. Sí, lo que pasa es que el Anahuac abarcaba, como les digo, desde lo que es Nicaragua hasta Hasta el norte. Canadá, Hasta hasta las Canadá. Antillas, Canadá, sí. sí. Eso se conoce Wow. como el Anahuac. Sí, bueno, es lo que yo quisiera también. Quisiera hacer aquí un poquito una opinión, ¿no? Ok. El compañero está hablando de reyes porque esa es de la parte que yo voy en contra. Así nos han enseñado. ¿Por qué les dicen reyes? Porque vinieron los señores españoles que tenían reyes. Y todavía tienen para acabar de fregar. Sí. Entonces veían un chavo gobernante ahí fuerte, audaz y valiente. Es rey. Pero realmente el nombre de esas personas, por ejemplo en el Valle de México, en lo que eran los mexicas, era Tlatoani. El Tlatoani. Huaytlán. El Tlatoani. Tlatoani, que era el que lleva la palabra de su pueblo. Y no eran ellos los máximos gobernantes, sino tenían un consejo de ancianos, que eran los que Sí, me acuerdo. decidían. En Michoacán, con los purépechas, se llamaba un cazonci, que quiere decir exactamente lo mismo. Y en el Tahuantinsuyo hay algunas partes que les dicen caciques, que es una palabra que no nos gusta mucho en México. Porque Yo tiene pensaba otra que connotación. derivaba del español, el cacique. No, es una palabra Mira, cacique. de la parte del Caribe. Yo pensé que era un queso, güey. También a todo eso aplica, ¿no? Y es Y realmente significaba lo mismo. significaba lo mismo. Oh, wow. Y bueno, pues ahí se puede ver también ahora, por ejemplo, la historia. Tomamos en consideración lo que estamos platicando ahora, las divisiones que han hecho imaginarias, las llamadas fronteras. Y bueno, yo nací en una frontera, por ejemplo, ¿no? Nací en la frontera Mazahua-Purépecha, que realmente no existía. Pero ahora sí existen, ¿no? O nos forzan, ¿no? Entonces, No, pero sí había divisiones Bueno, entre sí, ellos. sí había Lo que pasa divisiones. es que, bueno, yo ahí difiero un poquitito. Bueno, Tlactuani significa el gran orador y ellos decían que era el que manda, el que manda obedeciendo, que le entregaban el bastón de manto. Pero una de las cosas que muchos le recriminan a lo que es, por ejemplo, los mexicas, es el hecho de que ellos vinieron con una visión imperialista. Desgraciadamente no hablo náhuatl, me gustaría hablarlo, pero o sea, utilizando lo que las traducciones dicen viniendo de Sahagún, o sea, que fueron los directos de antes de que decayera el Imperio Mexica. De hecho, los mexicas utilizan el cacao como moneda de cambio, que eso antes no había, se usaba el trueque. Una de las cosas bien importantes que hay, por ejemplo, en lo que es en el periodo clásico, es que floreció una cultura, una cosmovisión, pero sin necesidad de guerras. O sea, no hubo guerras. La cosmovisión o lo que es, se podría decir el culto a Quetzalcóatl, si ustedes lo ven, o sea, está desde el norte y llega hasta lo que es los mayas, que se les llamaba Cuculcán, que los zapotecas le llamaban Cosijo, o sea, es la misma raíz. Entonces llegan los mexicas, como les digo, ellos eran tribus chichimecas, se les llamaba así, tribus que no tenían, no hablaban, como les digo, ni siquiera náhuatl. Entonces chichimeca era algo despectivo. Algo así, bueno, sí, se podría decir que sí. El Tlactoani de Texcoco se llamaba Chichimecatecuhtli, o sea, tampoco era tan ok. despectivo, pero era como que el origen de donde venían. Entonces, ¿en qué me quedé? Ya se me fue. En el periodo, estás hablando del Oh, periodo sí. clásico, que no Entonces, hubo necesidad de guerra. No, ahí, o sea, no hubo necesidad de guerra, se crea una filosofía, se cree, o sea, historiadores dicen que ese periodo duró del año 200 al 8500, después, o sea, no se sabe qué fue lo que pasó, pero las grandes Toyanos, las grandes ciudades,
desaparecieron, o sea, la gente se fue, no se sabe por qué. Del año 200 hasta el 850. Sí, como les dije, estamos hablando de más de 1500, no, perdón, de más de 1050 años de Ok. una filosofía, de una cosmovisión espiritual. Ok. Yo siempre he dicho que cuando llegaron los españoles aquí, ellos, o sea, en cuanto a armamento, ellos eran superiores, pero en cuanto a espiritualismo, No, y en número estaban- de personas, obvio. No, los españoles cuando llegaron, hubo aliados Sí. de otras tribus. Pero ¿por qué peleaban las tribus? ¿Por territorio? Bueno, de hecho, ahí es donde te digo que es que los mexicas empiezan con una cosmovisión imperialista o con una concepción imperialista. Empiezan a invadir ciudades. De hecho, había una que se llamaba la Guerra Florida, no sé si... Sí, la Grefla en el libro lo Ajá, la habla la mucho. Guerra Florida que se daba entre la Triple Alianza contra contra los tlaxcaltecas, Sí. que no se trataba de matar, sino de capturar personas para el sacrificio. Muchos dicen que no hubo sacrificios. Yo creo que si me preguntas, como dice el maestro Marín, ¿en qué época? Sí hubo, o sea, lo que fue en el posclásico. Pero no fue exagerado. Como por ejemplo. Pero los mayas, como los una... mayas hacían sacrificios también. Sí, sí, pero como un pretexto de la invasión ok, como estos son unos animales, a pesar de todo, de haber demostrado en sus ciudades la gran tecnología o el gran avance que tenían, no sé si es como hay armas de destrucción masiva en Irak, vamos por ellas y no había, que como el pretexto, si hubo sacrificios no fue tan Sí. como el pretexto o muy exagerado la forma. Yo escuché de un historiador que no era cierto así tanto que hubo tanto sacrificio. Sí, yo creo que sí hubo, pero no hubo a la escala como nos la quieren pintar, que según que cuando Ahuitzot, que fue un Tlactoani antes de Moctezuma Xocoyotzin, dicen que sacrificó en 4 días a 20,000 prisioneros. O sea, se me hace una cifra demasiado exagerada. O sea, yo creo que sí hubo sacrificios, pero no a la escala como nos la quieren pintar. O sea, no... Filiberto. No, definitivamente eso de que hubo sacrificios es obvio, ¿no? Sí, o sea, pienso que sí hubo, pero yo no le tomo mucho cuidado a eso, ¿no? Porque todas las culturas lo tuvieron, todas. En la Sagrada Biblia habla de sacrificios humanos. Y pues hay que ver, por ejemplo, la guerra de Vietnam, cuántos sacrificios humanos hubo. Parte Ajá. de la guerra, ¿no? Yo no creo que ninguna de estas culturas, por decirlo, haya sido una cultura utópica, que vivían en santa paz y eso, pero sí lo que decían, no es lo mismo. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha interesado mucho es conocer mi cultura, la cultura purembe, purépecha. Y bueno, por ejemplo, hay un lugar en la Ciudad de México que deben conocer, se llama Inguarán, No, una no lo colonia. conozco. ¿Dónde está? Supuestamente está cerca del centro. Inguarán quiere decir los que vinieron a pelear, porque cuando hubo el sitio de Tenochtitlan, pues mandaron tropa los purépechas y supuestamente había una rivalidad entre ellos fuerte. Y siempre dicen, los aztecas casi fregaron a todos, menos los purépechas. No pudieron con los purépechas. Ahora, en la actualidad hay guerra siempre por el factor económico. Sí. Pero en ese tiempo, ¿cuál sería el factor? Poder, Territorio. Territorio, ¿no? territorio y Bueno, poder, ¿no? Bueno, hay que considerar que en aquel tiempo no tenían tanques, ni carros, ni trenes. Puro patín. Pero era gente también dispuesta a morir. Sí, Por claro su que idea. sí. Pero Como un kamikaze o como los que les prometen 12 vírgenes y van a estrellar un avión. Pero de Sí. parte de la cultura que te enseñaban eso del sacrificio. Tu sacrificio para trascender en la otra vida o algo, hay un vestigio de eso. sí, bueno, es probable. O sea, yo no digo que es como digo, no considero que sean unas culturas utópicas. Pero las guerras, bueno, al menos lo que he leído, lo que me han dicho es que las guerras eran inclusive un poco más civilizadas. Una de esas eran en lugares despoblados. Otras
le daban chance al herido de reponerse. O sea, no atacaban en la noche. Y cuando empezaron a atacar en la noche fue contra los españoles. La mal llamada Noche Triste, que debería de ser Noche de Victoria. Y lo mismo sucedía acá con los compas de acá, los Dakota, los Sioux, los Choctaw. No atacaban de noche. Después dijeron, bueno, pues ellos no respetan, pues no vamos a respetar. Peleaban con honor. Claro. Y hay que considerar también, pensamos cómo es posible que unos cuantos hayan podido con tanta gente. Pues ahí sí, yo lo que he pensado son los códigos de honor. ¿Cómo era esa gente? ¿En qué pensaba? Traición. Porque, por ejemplo, se habla de la traición de los tlaxcaltecas. Pero siempre les he dicho, bueno, y entonces, ¿cómo es que Jicotencatl fue el primero que peleó contra los Yo españoles? me refería de los españoles, o sea, que no tienen esa ética de Claro. guerra Sí, para respetar o diferente. atacar. Aparte que tenían que pólvora, metales, Diferente. espadas, diferentes armas. Sí, diferentes armas y diferentes códigos de guerra, ¿no? O sea, No ellos... tenían respeto para ellos- vencer y era vencer. diferente. Era, Bueno, sí. de hecho, los españoles no eran ni militares, no podrá, eran, o sea, prisioneros, era gente de la más Pura baja lacra. calaña. Sí. Sí. Sí, Y es verdad lo que dice, había honor en la guerra, porque incluso si se iba a atacar un pueblo y si no tenía suficientes armas, se mandaban. Se mandaban armas, se mandaban espadas. Además, bueno, lo que es Macahuit, Lo que era la población civil no se atacaba. no se atacaba. Puros guerreros. Además, bueno, hasta hace poco, una persona que mataba a alguien en una comunidad indígena, hasta hace poco, estoy hablando de los 70s, pues se quedaban calladitos. Aquí no pasó nada y órale, a trabajar, porque tienes que mantener tu familia y los huérfanos que dejaste. Y había ese convenio, ese honor. Un código de honor. Sí, ese honor que se iba lejos a trabajar para enviar dinero para las dos familias. Entonces es ahí donde yo miro en verdad las guerras como eran antes, ¿no? O sea, yo comparando con la actualidad, comparando los escritos y los análisis, pues sí, es un poquito difícil. Y es un poquito difícil porque se destruyó realmente la cultura. Eran culturas que tenían su historia, tenían sus escritos. Uno de los terribles, Diego Landa, que quemó tantos libros de los mayas, que cuando se habla que los mayas lloraban cuando veían su conocimiento Claro, ¿no? Destruido. arder, destruirse. Y bueno, todo eso, pues sí nos dejó al aire, ¿no? Que no podemos saber más, que podemos saber. Y bueno, ahorita que estamos hablando de eso, la historia que nos dicen de que cómo los mexicas llegaron, sí, hay un lienzo de la peregrinación, se llama, sí hay algo escrito, o sí escrito de su forma de ellos ideográfica, sí, la llamada lienzo de la peregrinación, donde se ve que salen y llegan al ¿De dónde Valle de creen que hayan México. tenido ese conocimiento para crear esas ciudades? Sobre todo que es, lo comenté, se llamaba, en el lago. ¿De dónde sacaron ese conocimiento para poder crearlo? Pues bueno, como te digo, cuando llegaron los aztecas o los mexicas que llegan aquí, retoman el conocimiento de los toltecas, o sea, eran grandes matemáticos. Yo me imagino que de ahí, o sea, es lo que yo me puedo imaginar. O sea, realmente no sabría. Tenían sacerdotes, tenían, no sé, quién es la persona, por ejemplo, los egipcios que tenían sus escribas, que solo eran ellos los que estaban tomando nota. Sí, se les llamaba tlamatinimes o señores del conocimiento. Y a los que enseñaban se les llamaba tlamachtianis. Que o sea, había diferentes, los que enseñaban los cantos, los que enseñaban las llamadas huehuetlactoli o las palabras de los antiguos, los que, por ejemplo, los sacerdotes de Quetzalcóatl, los de Huitzilopochtli, pero o sea, había gente de saber. Y así se les llamaba, tlamatinimes. Bueno, en ese conocimiento, la duda, que a lo mejor tiene mucha gente si es que está viendo algo alguien o lo verá después, si hay alguna referencia o algún dato histórico de el por qué hacer esas construcciones
y de dónde la sacaron o si hubo alguna ayuda, porque está Nazca, hay unas ruinas o hay vestigios muy antiguos donde son construcciones imposibles, donde creo que creo que es en Perú, que parece que fue cortado con láser, piedras súper enormes. Si ustedes... ajá. Puma Punku. Entonces sí es muy raro si en ese tiempo, de dónde sacaron este conocimiento, si tuvieron alguna ayuda o cómo ellos formularon crear eso. ¿Se han hecho réplica o gente actual o investigaciones donde sí lo podrían hacer réplica, pero es muy difícil? ¿Cuántas personas se usan? ¿Con qué objetivo o con qué idea? Bueno, no sé. ¿Liberto? Bueno, mira, una cosa es cierta, ¿no? Que esas edificaciones existen, ahí están. Hay muchas teorías, ¿no? Teorías. Hay teorías que ahorita están muy de moda, las teorías, ¿no? Unas más o menos y otras sí están palastre, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo ser humano, ¿no? O sea, empieza desde lo básico, la observación. Y bueno, como dije antes, nosotros no sabemos realmente mucho de lo que pasó. Obviamente que yo he visto personas que no saben leer, más sin embargo te saben medir, te saben matemáticas, te saben pulir cualquier madera. Son profesionales del campo, los llamados campesinos. Y ellos, por ejemplo, uno de ellos es un gran maestro que tuve, mi padre. Él se sabía los constelaciones en el nombre original y sabía qué hora era a cualquier hora de la noche sin mirar un reloj. Y bueno, Este es el conocimiento que hablas, que sí. se va pasando. Bueno, ¿qué pasó ahí? Pues lo enseñó su abuelo. Mm. Y de ahí viene. Entonces, obviamente que eran culturas realmente, nosotros las vemos como que fue lo pasado, pero realmente ellos tenían todos los sistemas. Por ejemplo, yo soy un aficionado a la medicina herbolaria. Bueno, estos chavos tenían escuelas ya, con especialidades como las hay hoy. Que el huesero, que el sobandero, que el que curaba el aire, que el que curaba males del agua. Como ellos clasificaban las enfermedades, clasificaban la herbolaria en hierbas macho, hierbas hembra, minerales, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso que llevó pues mucho tiempo de observación y recopilación de datos, igual que ahora, pienso yo. Ahora, pues todavía hasta la fecha hay gente que hace construcciones en algunas partes sin ninguna herramienta mecánica, todavía a fuerza y con palancas y improvisando cosas, ¿no? Entonces, pues, ellos sin duda que sí llegaron a tener métodos que nosotros ignoramos. ¿Cómo lo hicieron? Pues, ¿Pero tiene algún objetivo hacer eso? bueno, mira, Bueno, creo que va más o menos a lo que dijiste tú, Juan. Perdón, te interrumpí, ¿vas a decir? Bueno, quisiera nada más decir que todo eso, según lo que he pensado, he leído, me han dicho, todas esas partes que hemos visto, los centros ceremoniales, pues todo eso era como una escritura también, escritura sobre piedra. Nos damos cuenta que la localización de esos centros ceremoniales está relacionado con las estrellas, Constelaciones. con constelaciones. Mm. Entonces, obviamente que ellos estaban creando un eco cósmico, una forma de comunicarse, ¿no? Una representación en la Tierra de... hacia el interior y el exterior. Juan. Sí, ellos creían que lo que era arriba era abajo, lo que es adentro es afuera. Bueno, va con lo que dijiste hace rato, ¿no? Que cuando llegaron los españoles, ellos creyeron, recuérdame, creyeron que no estaban espiritualmente, no eran tan conectados, pero estaban muy conectados espiritualmente. Sí. Tanto que hay libros que te explican que cuando se pelearon de este lado los comanches con soldados americanos y los americanos se iban a vivir con los indios, ya no se querían regresar. Exacto. Entonces, soy algo raro, compadre. ¿Qué pasó? Oh, es que se está yendo para arriba, para adelante, perdón, disculpen. Entonces, ¿qué te dice eso?
hay una espiritualidad, una conexión con la tierra que Era desconocido para los era desconocido para ellos conquistadores, invasores. porque, o lo que porque llaman. hay muchos libros, busquen. Hay un libro que se llama El Imperio del Sol, está en inglés, y habla de eso, habla de soldados que los capturaban, los comanches, Sí. y ya no se querían regresar. Simplemente ya no. Le encontraban un sentido más a la vida, güey. Sí, bueno, disculpen que me meta otra vez que hable mucho, ¿no? No, Casi, dale, nunca, compadre. casi nunca lo hago, pero Está buena la está plática. buena la plática. Bueno, ahorita hace poco conocí a un poeta, escritor maya, y hablando con él, dice, nuestras culturas aprendieron a vivir y otras culturas aprendieron a matar. Esa es la diferencia. Sí, Entonces, yo pienso que aquí se aprendió a apreciar la vida. ¿Y por qué es eso? Bueno, se puede ver, se puede palpar eso. Porque eran muy metódicos con respecto a los ciclos, los calendarios para todo, inclusive calendarios para tener hijos, tener hijas, calendarios para plantar Y plantas. eso hacemos ahora, ¿eh? Sí. Pregúntale al Conan, compadre. Era La planeación totalmente, sí. tan exacta. Sí, o sea, eran muy cíclicos. O sea, Y lo de la desaparición de los mayas, que supuestamente es un misterio, y otros historiadores dicen que, pues, como deforestaron todo para construir, que ellos mismos ya después no pudieron sembrar alguna mala época y se fueron extinguiendo, ¿es verdad? Bueno, eso Mito. sí, también quiero contestar, disculpa que No, me está meta, bien. No, pero está es la interesante. última. No, dale, compadre, Confianza, dale. confianza. Dale. No vuelve a pasar Ahorita- 20 ahorita veces sigue. más. No lo vuelvo a hacer 20 veces más. Bueno, hay un libro que se llama El Maya de hoy. Es de un chavo de aquí de Estados Unidos, un angloamericano. Y lo escribió, entonces él entrevista a un señor, un maya, que tiene más o menos, yo pienso que ya el señor se fue. Tenía 75 años cultivando el mismo lugar, con métodos maya todavía, porque dicen que se agotan. Y bueno, en eso sí yo puedo decir, porque mi padre era de profesión campesino. Y yo veo que sí tienen mucho conocimiento y la tierra no se agota cuando se lleva a cabo Entonces es absurdo los pensar sistemas. que Sí. se desapareció la cultura maya por eso. No, Discúlpame no, otra no, vez. no digas Discúlpame eso. otra vez. Por ejemplo, hablan del canibalismo de los mexicas. Que el canibalismo, por ahí escribí algo, que necesitaban la proteína porque no había comida, como de octubre a marzo, algo así. Eso no es cierto. En el Valle de México hay una alta tecnología que ellos inventaron, las chinampas, que tenían cosechas 3 o 4 veces por mes. Y no había proteína, estaba lleno de conejos. Que hasta la actualidad De sí venado. existen las chinampas. Sí, ¿no? hasta la actualidad existen, es una herencia que tenemos. Entonces, cuando digo, ¿cómo carajos voy a creer algo que yo estoy viendo diferente? Y bueno, eso me pasó desde el inicio, cuando fui a la escuela, ¿no? Que me hablaban del campo y yo realmente iba del campo, porque yo vengo de un pueblo muy chico. Yo conocí el campo, viví en el campo, crecí ¿En en qué el parte de campo. Michoacán? En el oriente de Michoacán. Se llama Puriatzícoro, el lugar del sende. El sende es una bebida alcohólica de calabaza, que era una bebida ceremonial también. Entonces yo tuve que ir a una ciudad a recibir la deseducación secundaria. Entonces me hablaban mucho del campo, pero yo decía, pues aquí mi Mayro como que le falla, caray, porque no sabe lo que está hablando, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no hay, o sea, sí es un misterio la desaparición de la cultura maya. Bueno, hay por ahí algo que, bueno, no porque hay muchos guatemaltecos, Sí, chiapanecos, sí. o sea, pues ahí están. Pero no, el Bueno, que mira, siguió todavía en ok, construcciones, todo esto. va la última. Supuestamente ellos, como antes dije, eran muy cíclicos. Entonces, supuestamente también padecían ciertas cosas como lo que padecemos nosotros. Y ellos veían que una sociedad se podía vivir sanamente o ordenadamente en cierto tiempo, que después empezaba la corrupción
el narco, El Chapo. y todo eso, las guerras y eso, ¿no? Entonces ellos obedecían a las Pleiades, según tengo, o sea, eran muy chichos en la astronomía. Y decían que esa era la vida de una sociedad. Y supuestamente cuando se cumplía eso, pues cada quien agarraba para los 4 rumbos y a hacer nuevas civilizaciones. Y dicen que parte de eso es la civilización mexica, que vino de una descompostura o una De buscar. división. Sí. Ok. Juan. Sí, sí, es verdad. Lo que él dice eran bastante cíclicos. De hecho, había una ceremonia que se llamaba la ceremonia del fuego nuevo, que se celebraba cada 52 años, que diríamos que es un siglo mexica. Se le llamaba atado de años. Cada 50 años es un 52 siglo. años. 52 es un siglo mexica. Es un ciclo mexica. Ok. ¿Ciclo o siglo? Siglo. Siglo. Ok. Ciclo, por Un ponerlo. ciclo Ajá. también. Entonces, ellos para evitar la idolatría, rompían todas las estatuillas que tenían de las esencias. Por ejemplo, la de Mictlantecuhtli, la de Xiuhtecuhtli, la de Quetzalcóatl, la de Tlaloc. Para eso, o sea, porque decían que eso nada más era o sea, la forma de cómo ellos representaban esa energía. Porque, bueno, muchos piensan que había infinidad de dioses. Sí. O que los mexicas, aztecas, toltecas adoraban a muchos dioses. De la mayoría de los historiadores que yo he leído dicen que eran monoteístas. O sea, todo parte de un origen. Que por aquí tengo la figurita A ver. del señor Está con madre el cenicero, güey. Pinche Conan. Güey, ahorita se me olvidó el nombre, ahorita les digo quién lo hizo. Hace uno rato me de comentaste. los- Está. Agustín Reyes, Ok. de Metepec, Estado ¿Y este de otro México. qué es? Bueno, espérame, déjame y te hablo. Este es Xiuhtecuhtli. La maestra Lauret de Sejourné lo define como el centro unificador. Él habló de los 4 rumbos. Los anahuacas dividían el universo espacial en 4 rumbos, que era el oriente, perdón, que era primero el occidente, que era el del color rojo, el rumbo de la luz, y estaba reinado, se podría decir, por Quetzalcóatl, y su símbolo era una caña, Acatl. Después girabas hacia el sur, que ese estaba gobernado por Tlaloc, y su símbolo era un conejo, Otochtli. Después hacia oriente, que es el rumbo de las mujeres, perdón, y el del rumbo del sur es el color azul. Después giraban hacia oriente, que es el rumbo de las mujeres, que es el color blanco, o de las Yauzihuat, y estaba gobernado, o sea, su símbolo era casa, que es Cali. Y después el rumbo del norte, que era el rumbo de la muerte, el color negro, y que estaba simbolizado por un cuchillo de pedernal. Entonces, este es el centro unificador. Por eso, o sea, de aquí, de este centro unificador, partían todas las esencias. Ellos creían que antes de esta era había habido 4 soles o 4 edades, que cada una había sido creada cuando había cierta armonía entre esas 4 esencias, pero siempre había habido un cataclismo que había terminado con esa era y se creaba la otra. Entonces primero fue la de Ocelote o la del jaguar, que es el primer sol. El segundo sol es el sol de viento, si no me equivoco, o de Ejecat. El tercer sol es el sol de Kiawit, que significa lluvia o lluvia de fuego. El cuarto sol es el sol de Atl, que es agua. Y el quinto, que es en el que estamos viviendo, que es el Nahuiolín, que es ¿Pero el no es sol el de que se terminó en movimiento. el 2012 o se terminaba ese ciclo? No, eso era algo maya. Lo que pasa es que es la misma, o sea, es la misma raíz. De hecho, los mayas tenían 3 calendarios. Bueno, a los que yo sé es el calendario solar, que es el de 365 días, y el calendario ritual, que es el de 260 días. En náhuatl se llama, el del año se llama... es que se me va el nombre. Oye, quiero reconocerles que tienen buena memoria. Ya se me olvidó todo lo que dijeron. El de, perdón, Tonalpowali, el solar, y Xiuhpowali, no, al revés, Xiuhpowali el solar y Tonalpowali el ritual, que es el de 260 días. Ok, aguanten. ¿Hay alguna pregunta, Mario, Juan?
Bájale, ¿quieres cambiar el micrófono, Juan? Está fallando el 2, ¿no? De Carlos Neri dice que está mágico el camino de guerrero musical. Los mayas hicieron pedazos entre ellos con guerras de sus ciudades, estado y deforestaron la selva para hacer plantíos. Y pregúntale que dónde sacó esa información, güey. ¿Andaba ahí o qué? Es el Neri, ya lo conozco. No, probablemente sí, es alguien que también investiga o lee mucho. Pregúntale si tiene alguna referencia y puede poner ahí la información para buscar el libro y todo eso. Es interesante. Es que muchas cosas, como dice acá mi compadre, am, nos tratan de ver como caníbales, nos tratan de ver, eran caníbales, no eran civilizados, no estaban conectados con nada, y es mentira, güey. Probablemente era gente, y hasta ahorita es gente que estaban más conectados que nada, que ahora, güey. Ya ves. Bueno, sí, lo que pasa es que la colonización, invasión, pues no ha terminado realmente, ¿no? Seguimos el modelo europeo de educación. ¿Quién nos ha hecho los sistemas educativos? Pues nos los han hecho con esa forma de pensar y actuar, ¿no? Por ahí, por 1917, hubo un intento con Lombardo Toledano, pero él traía otro rollo, ¿no? De desindianizar a los indígenas. Y bueno, eso también se vio reflejado en los programas de estudio. Y pues siempre, ¿no? Siempre se nos va a poner que los egipcios eran los efectivos, que los griegos en la filosofía. Mucho más los avanzados que romanos. nosotros, y en Claro, verdad, claro, y bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones, pero yo prefiero una filosofía maya a una filosofía griega. ¿Por qué? Porque la filosofía maya es una filosofía de la práctica. Por ejemplo, los griegos, todos esos grandes filósofos que nos han enseñado, pues su coco fue encontrar la esencia, que es la esencia en la filosofía. Y los mayas pues la encontraron. Ahí está, el cero, el todo y el nada. Hasta le pusieron un símbolo. Ahora, hablando de eso, los mayas usaron el cero. Y no nos lo dicen, o sea, no nos dicen, tenemos que apreciar que ellos colaboraron al mundo con el cero. No, o sea, entonces seguimos todavía lidiando con parte de una colonización occidental, como se le llama, ¿no? ¿creen que tengo una pregunta por ustedes y quiero ver si me la contestan? Yo pienso desde mi punto de vista que todavía venimos cargando nosotros los mexicanos, solo estoy hablando de mexicanos, venimos cargando con esas grietas de la colonización de que nos ponían todos contra todos y no creerte en sí, o sea, algo que admiro de los argentinos, que aunque no sepan se lo creen los cabrones. ¿Sí me entiendes? Y está bien eso a veces. Allá nos están viendo ahorita. No, está bien, pero yo veo mucho en nosotros mexicanos que muchas veces tenemos el conocimiento, pero no sé si ese de no creernos es un efecto de la colonización. Bueno, yo creo que eso somos así porque desconocemos lo propio, realmente. Sí. Muy No buena- se nos ha buena respuesta. enseñado, no se nos ha enseñado a valorar lo que somos. Eso, muy bien. ¿Qué pasa en ese territorio que se llama México? Que realmente yo no, como dijo, uno de mis enemigos son las fronteras. Yo considero que todavía sigo creyendo que nos han rebajado tanto que ya no somos ni siquiera una raza. Ya no somos raza. Está la raza anglosajona, está la oriental, está la africana, y nosotros qué. No sé, por eso hay 4 colores de maíz, ¿no? Eso representa las 4 razas de la gran familia humana. Y bueno, nos lleva ese comportamiento el no conocer lo nuestro, no querer lo nuestro, siempre estar supeditados, imitando, copiando y pues bueno. O decirte no, esto no es bueno, esto es bueno, mira, Sí. ponle atención a esto. Claro.
Sí, entonces, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en nuestros lugares, algo muy doloroso, ¿no? Que todo el mundo dice, no, pues es que mi abuelito era español. Y qué bueno, ¿no? Que tengan abuelito español. ¿Y tu otro abuelito qué era? No, pues quién sabe, no me importa. No, no. Y pasa mucho en México. Oh, Sí. mira, está bonito. Blanco, ojo verde, ojo azul. Y los morenitos, sin ofender aquí a mi compadre. Puro Monterrey, güey. Presumida. Como que nos hacen el feo, ¿no? Sí, necesitamos, y yo siempre he dicho que necesitamos una reconquista, pero Sí, que, ¿no? que nadie nos conquiste, que nos conquistemos a nosotros mismos, porque no terminé lo que iba a decir. A ver, compadre. En ese pedacito de los Umacinta, el río Grande o el río Bravo, ha habido 3 de las culturas más grandes del mundo, que ha sido la teotihuacana, maya, mexica, y ahí le paramos, nada más 3. 3, o sea que tenemos mucha cultura, pero como dicen los cubanos, tenemos mucha cultura, pero somos muy incultos, y ese Sí. es... Y huevones. Ese es Hablando un- de... No, en sí los mexicanos Ese es un no, grave no, problema. no, flojos no somos. No, yo güey. creo que No, flojos. no no. digo los Lo, mexicanos. lo que les estaba preguntando a ellos, que si el efecto de la conquista es eso, Sí, es seguramente que sí. eso que te digo diciendo, que a veces tenemos el conocimiento, pero no nos la creemos, güey. Y les estoy preguntando que si ellos creen que si ese es el efecto de la conquista, de que los españoles nos daban hasta de decir, no, lo que tú haces o lo que tú creías es mentira, compadre. Sí. Por ejemplo, hablando de esto, y mi esposa le dice a mis hijas, les manda por algo, y le dicen, ¿qué? Y ella, no, mande, se dice mande. Y eso, esa palabra creo que en España ni existe, fue parte de la conquista, porque eran como sirvientes, y el decir mande ya se quedó arraigado tal vez en el vocabulario mexicano, pero no era una palabra que existía. Fue como aplicada porque cuando ellos se referían era como mande usted, o sea, ordéneme. No sé si tengan Sí, referencia. claro, como soy tu sirviente, ¿no? Sí, Sí. Entonces yo le dije a mi hija, no, se dice qué, a la chingada, ¿cuál Un pinche guatema- mande? un No, ya guatema- no digas esa madre, me ande. guatemalteco me hacía bullying porque yo era el jefe, güey. Y me hablaba él, yo decía mande. Y se burlaba, me dice, ¿por qué me dices mande? Bueno, pues es algo que me enseñaron, compadre. Y me echó un choro eso de que es algo de que los españoles nos imponieron, que para referirte a ellos es mande. Ajá. Se quedó ahí. Sí, Se quedó. ahora es una muestra de respeto, pero sí debemos ser ya cuidadosos con esas expresiones, ¿no? Porque todo eso se marca en el... Subconsciente. No El subconsciente y se Sí. va pasando Sí, yo creo que por generaciones. es muy bueno que aprendamos un poco alguna lengua nativa, son hermosas, y mínimo conocer lo que significan nuestros pueblos, nuestro estado, expresiones que usamos día con día y que vienen de lenguajes. ¿Se puede de nativos. algún libro tomar referencia y estudiarlo o tendríamos que buscar a alguien? Mira, ahorita ya encuentras cursos en todas partes, y ahorita hay facilidad con estas invenciones del hombre amarillo, la computadora. Ya encuentras cursos en todas partes, o mínimo encuentras vocabularios, porque hablamos muchos términos que no son del español, Son nahualismos. sí, o de cualquier otro idioma. A ver, Un nahualismo, sí, dinos a ver. una lista, compadre. Cuate. cuate, macana, cuate, macana, Guacamole, itacate, mole. itacate, Sí. jitomate, Aguacate. apapachar, aguacate. Mm. Ay, ¿Sabías eso, compadre? ¿Que aguacate era o no? Creo que no. sí, no fue a él lo que se lo dije a Hugo. Le digo, ¿sabías que aguacate significa testículos Sí. de los árboles? ¿Oh, en serio? Esa no sí. sabía. Ni Esa no me la sabía. tampoco, eso es bueno. La fruta del testículo, así se le llama. Bueno, retomando a lo que a la pregunta, pregunta que sí. yo lo defino en una frase. Yo pienso que si no hay pasado no hay presente, y si no hay presente no hay futuro. Hay una frase que a mí me gusta mucho. A lo mejor el personaje de quien la dijo no es muy bien visto por la historia, que es Adolfo Hitler. En su libro de Mi lucha dice, solamente se lucha por lo que se respeta. Solamente se respeta lo que se ama, y solamente se ama lo que por lo menos se conoce. Yo creo que, como decía Octavio Paz, estamos perdidos en un laberinto de la soledad porque no conocemos lo propio nuestro.
como Sí, ¿no? dice amigo Filiberto. O sea, Que es no una hay- pregunta. No sé si han pensado, o pues, la historia ya está ahí, y los acontecimientos. Si hubiese sido 100 años antes la llegada de, no invasora, de conquista o de gente que llegó al continente, o 100 años después, ¿qué hubiera pasado si hubiese sido, estuviéramos viviendo en algo diferente? Sí, obvio, sí, hubo una gran influencia después de la conquista y las formas, pero si hubiera progresado a lo mejor una unificación de las culturas en Mesoamérica para hacerlas aún más fuertes, o hubieran llegado en otro plan, y que no hubiera esa rivalidad o ese conflicto entre culturas y que no hubieran ayudado. No como, por ejemplo, hay un video ahí, un corto de una mujer de un concurso de belleza que dice, qué bueno que llegó Cristóbal Colón, si no ahorita, ¿quién nos hubiera conquistado? O sea, hasta la hora nadie nos hubiera conquistado, que es estúpido pensar eso. Pero si te pones a pensar, ¿qué tal si hubiera sido a lo mejor otra cultura? O 100 años antes o 100 años después. Lo que pasa es que, mira, de hecho los españoles no fueron los primeros que llegaron a América. No, hay vestigios de Sí, el primero, vikingos sí, en bueno, uno de los Alaska. Los primeros. asiáticos, ¿no? Los asiáticos en el 500 y después Leif Erikson llega en el año, me parece que 1090, 1100, llega a costas canadienses. De hecho, hay un asentamiento vikingo en Canadá. En Canadá. Ahora, yo creo que eso no podría pasar porque hay que ver la historia europea. O sea, Europa estaba saliendo del oscurantismo de la Edad Media, o sea, en el que te mataban por pensar. Entonces, no creo que... Y bueno, retomando lo que dijo la muchacha esta, Cristóbal Colón ni siquiera supo que había llegado a América por ponerle el nombre que ellos le pusieron. O sea, se le dice indio porque Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India. Ajá. De hecho, lo que es indio, indígena o indigente viene de esa terminología de creer. O ellos- indigente también. Sí, indigente también. Wow. Esa no me la sabía, Sí, compadre. o sea, de hecho, o sea, él creyó que había llegado a las Indias, como él le llamaba. Pues lo que estaba buscando. Sí, otra ruta Otra comercial. ruta comercial. Porque la ruta comercial me parece, si la memoria no me falla, que estaba dominada por los británicos. Había habido una guerra muy fuerte entre España, entre Britania o entre Inglaterra y Francia. Por eso es que tampoco vino Pero yo leí algo por ahí que sí sabía, o tenían la intención de encontrar un nuevo lugar porque algunos marinos que regresaron a la costa, creo que fue en Portugal o algo así, y él los conoció y llegaron ya, creo que era un sobreviviente que regresó, unos se habían quedado acá en América y le da, ¿cómo se diría? Para alta mar, ¿no? Es un plano que es... No sé. Le da güey. la información de cómo llegaron a tal lugar. Entonces tú dices que alguien Medios le perdidos. dijo a Sí, Colón. he escuchado de varios historiadores, no recuerdo, tengo una malísima memoria, pero bueno, de eso se me queda. Y él sí sabía, y le dijo, está tal lugar donde es un mundo nuevo, y hay personas así acá. Toda la tripulación se murió y unos se quedaron acá. Él alcanza a regresar y de hecho moribundo, y le dio los apuntes del nuevo mundo. Entonces Colón como que sí era la búsqueda cuando va con, ¿qué son los reyes católicos? A pedir teta para que le mantengan el viaje. No sé si sea cierto, pero tenía esa intención, tenía la intención de buscar un nuevo mundo, que él ya tenía referencia por esa persona que ya había estado antes acá y que parte de su tripulación murió, muchos murieron porque sí fue un cambio muy drástico, y otros se quedaron, y él sí alcanzó a regresar no sé si meses o años después, y le platicó ya a punto de morir, y hizo algunos apuntes. Está algo ahí, bueno, lo voy a volver a leer o a buscar a ver si lo encuentro Ponlo ahí, güey, porque... para poner link. Y no sé si saben algo de eso. Bueno, sí, hubo un individuo, creo que se llamaba Peter Reis, que tenía mapas ya. Entonces, supuestamente Colón los vio, algo así, le llegaron a Colón, así ya sabía. Y sí, yo también llego a pensar en eso, ¿no? Porque traían militares. Ahora, claro que todo cambia, ¿no? Ahora hay gente interesada en la historia también. Y dice, bueno, tú no vas a buscar a
un lugar con soldados, con un plan de invasión y todo, ¿no? Entonces, y también lo que dice el compañero, en ese tiempo la reina Chabela y su marido, pues estaban jodidos, ¿no? Necesitaban Oro. fondos económicos, oro, y tenían que Sacar de algún ver de dónde, De ¿no? que Colón era portugués y que de hecho llegó primero a Portugal Sí. y dejó la información del Nuevo Mundo y luego fue a dar ¿cómo se dice? A rendir cuentas con los reyes católicos. Sí. También hay parte de varios historiadores Eh, comentan eso. Yo para estoy, saber, ajá, no sé. yo estoy leyendo ahorita una novela que se llama El ocaso del quinto sol. Es una novela histórica, no llevo mucho porque le tuve que dar una ojeadita, lo ya leído. Pero habla de eso, que Colón llega primero a Portugal a decir lo que había encontrado. De regreso. Ajá. De regreso, ok. Sí, va primero a Portugal porque también lo estaba patrocinando, pero por abajo Por del abajo agua. del agua. Sí, y ya después se Bueno, va con los era reyes. gañán. Esto podemos estar aquí toda la noche, pero 5 o libros que ustedes recomienden para, ahora, como dicen, echarse un clavado en la historia, en nuestra historia. Yo creo que hay varias, ¿no? Si queremos ver desde un punto y analizar, por ejemplo, mentiras, porque ya desde ese tiempo había gente así como Univisión, como Televisa. Yo creo que hay que echarle una buena leída a las cartas de relación de Hernán Cortés. Otro, yo creo que La visión de los vencidos, de León Portilla. Okay. Filosofía náhuatl, de León Portilla. Y ¿qué más hay por ahí? Bueno, ya hay otros como los Anales de Cachiquel, que es sobre los mayas. Y uno bien importante más que nada para nosotros, que vivimos en el norte de la madre patria, así le digo yo. Pienso que debe ser El corazón del Mexicayotl, de Fernando Alba Iztlizóchitl, que fue uno de los primeros escritores políglotas. El chavo hablaba náhuatl, hablaba latín y hablaba quién sabe cuántos más idiomas, ¿no? Pero él vio gente que le dictaron la historia de los mexicas y la pudo escribir. Yo creo que es un vehículo más o menos para darnos cuenta cómo estaba esa sociedad. Okay. Ahora que comentas León Portilla, creo que, no sé si en la mañanera o los que descifran, sigo mucho al presidente de México, trato de escuchar casi todos los días, lo comentaron y no sé por qué, si estaban conmemorando el fallecimiento Hace de un él. año. Y sí, y lo comentaron ahora ya me lo están aclarando quién fue, entonces sí me interesa mucho buscar Juan. libros o algo. Bueno, yo, Bueno, hay algo más para ustedes que están bien jóvenes y que son músicos Ni y tanto. todo. No, aquí no hay, Ay. compadre, aquí no hay músicos, ¿no? Y Porque jóvenes tampoco. estos cabrones nomás compran una guitarra y ya son músicos. No, nadie es músico aquí. Bueno, aficionados, pues. Ándale, aficionados. Hay Eso me gusta. hay un libro bastante bueno, ¿no? Que me gustaría que lo vieran. Se llama La tinta negra y la tinta roja. Es de León Portilla, es un librito así, de grueso. Que yo no me gusta llamarle poesía, ¿no? Porque ellos le llamaban la palabra florida. Entonces, la palabra florida, la que nosotros actualmente la llamamos poesía. Y bueno, yo Ok. pienso que ahí salen muy buenas Tomen ideas. apuntes, Juan. Juan. Bueno, yo voy a recomendar novelas históricas, que creo que es una lectura un poquitito menos complicada. Aztecas, de Sí. Gary Jenkins. Sí. Me gusta mucho la trilogía De las galaxias. No, Es la guerra de las galaxias. de Ya son 9, güey, esas. bueno, se llama Koat, el misterio de la serpiente. El otro se llama Balaam. ¿Del el mismo camino autor? jaguar. Sí, Guadarrama Collado, el autor. Ok. Koat, bueno, uno de él es Koat, el misterio de la serpiente. El otro, Balaam, el camino del jaguar. Y Cuauhtli, que son libros que tocan temas actuales y también un poquito de historia, vista desde otra perspectiva. ¿Cómo encontrar esos libros? O sea, tienes que entrar a internet, buscarlos. En Amazon pedirlos. ahora está todo, Amazon, compadre. ahorita De todo. hecho, son más fáciles de encontrar los que yo le dije que los que dijo el señor Pero por Filiberto. Amazon. Pero, Ajá, por ejemplo, por ¿saben Amazon. de algún lugar como antes que estaba el lugar aquí en que era... Ah, sí, la pues, esta librería pinche calle. española. ¿Cómo se llamaba? ¿No? La Alabama.
Sí, la librería La española. vuelta de- Yo conocí al señor. Todavía Yo está fui ahí. ahí, no, Sí. desapareció. Ya ¿Todavía está ahí? desapareció. No, desapareció. Sí, ya Yo fui con, está. de hecho, Carlos Neri que comentó, fui con él a Bueno, a nos robar trajeron, libros. nos trajeron. Oh, sí. A ver, Estas son hechas por el maestro Agustín Reyes García ok. de Metepec. Este es Huehueteo Chutecuhtli. Este es Huehueteo Chutecuhtli, Ok. también conocido como Ometeotl o el dios de la dualidad, el Ipalnemohuani, el Moyocoyotzin o el Tlaxico. El chipocludo, más o algo menos. así, sí, sí, sí. Es el centro unificador. Este también es de él. Dice que estos, lo que él me comentó acerca de este, se llama Poposhkomit. Dice que estos normalmente eran grandes y estaban sembrados. Se usaban para ritual. Ok. Este se llama Tlemite, también es del maestro Agustín. ¿Es para fumar o qué, güey? Este no, es un Incienso. saumador también. Nada más que le soplas. ¿Para qué Y aventar? trae- sí. ¿Lo has Y- usado? Sí, antes cuando danzaba. ¿Lo que le pones ahí? Aquí le pongo incienso. Traje otro. Este es un teponaztle. Este es de José Juan Vargas. Este es un maestro que se dedica a hacer este tipo de instrumentos. Tengo de él, ¿Es un instrumento como? Sí, de Uy. percusión. ¿Solo ahí se toca o de acá? No, solo de aquí. Eso de acá no. No. Que Ya trae tiene, aquí- tiene mejor tiempo que tú con él. Es lo que estoy viendo, güey. Vamos a Que- meterlo a la banda. Que aquí trae Amictlantecuhtli. Acá está el jaguar, que es el ocelote. De él tengo y tengo un huehueteot o un tambor viejo. Yo tengo dos. Ok. Este es muy interesante. Y esta es Platícanos. una macawit, que se compone de dos palabras, might, que significa mano, Ponla así, güey, para que sí, y kawit, que significa árbol. Entonces se podría decir que es palo de mano. ¿Esta piedra así corta? Originalmente eran de obsidiana, ¿no? Sí. Sí. De hecho, me parece que, bueno, ya no recuerdo el señor que me la hizo. Perdón, se llama Tlacoxcali. Ellos las hacen muy buenas armas, muy buenas réplicas. De estas ya no hay. O sea, originales ya no hay. Me parece que la última estaba en el Museo de Armas de España, pero se quemó el museo y se quemó la Macawit. No hay originales. No. No hay vestigio No. original de No. las armas con las que pelearon. Ujú. Nada más hay réplicas. Esta se me hace ¿De qué una cultura todos muy usaban eso? bonita. Toda esta es ya del posclásico tardío, que es mexica, Mexica, azteca. azteca. Los que eran azteca, guerreros. ajá. Ok. Sí, aquí trae a Quetzalcóatl y acá también trae a Amictlantecuhtli. De este lado trae al ocelote y trae lo que ellos simbolizaban como la estrella, Ocitlali. Bueno. Filiberto, si Filiberto quieres tiene un comentar- programa, ¿no? Exacto, de tu programa, donde te pueden escuchar o lo que estás Sí. haciendo. Bueno, pueden escuchar mis sandeces, ideas y todo lo parecido. Pueden escucharme en Radio Pacífica, KPFT 90.1 los martes en vivo a partir de las 11 De la noche. de la noche. ¿De qué es mi programa realmente? Pues mi programa está enfocado a dar las noticias y un poco de historia y todo lo demás sobre las culturas, nuestras culturas ancestrales. Yo ¿Se no queda sabía que grabado para poderlo escuchar? ¿Tienes Sí, algunos se programas? queda un programa por 2 semanas. Trato de cubrir lo más que puedo toda la madre patria, como le llamo, música de todas partes. Entonces los invito a que escuchen.